Que Dios les bendiga, mis hermanos, en esta noche. Qué gusto, qué placer poder estar aquí reunidos con ustedes una vez más, un programa más de HD. Hoy con un tema candente, así como tenemos esta mesa aquí, miren, candente. Así que bueno, vamos a darle la bienvenida a nuestro hermano Jimmy, ¿verdad? Bueno, mucho gusto, bendiciones, es un placer compartir y bendiciones hermanos que nos escuchan. Amén. Hermana Susan. Bendiciones a todos, un gusto saludarles. Y la compañía siempre pues del pastor Vladimir. Hola a todos, un gusto poder estar aquí y esperamos que este programa sea de mucha edificación. Amén. Amén. Así que pues bueno, vamos a arrancar de lleno con este tema que pues habla de algo bastante fuerte, bastante confrontativo. Así es. ¿Verdad? Así es. Y es el tráfico de la fe. Y yo creo que para comenzar, pues vamos a dar inicio a la sección que siempre tenemos al inicio de cada programa. Amén. Y es preguntados. Pregunta, listo. Así que vamos con Brenda y Jafet. Bienvenidos al segmento de Preguntados. Yo soy Brenda. Yo soy Jafet y en este momento vamos a hablar con los hermanos acerca del tráfico de la fe. ¿Qué opinión tienen? ¿Qué pregunta tienen? Y vamos a contestar las preguntas en el programa. Acompáñenos a verlo. Hola, hermanita Silvia, ¿cómo está? Hola Brenda, muy bien, gracias. Qué bueno. La pregunta de hoy para usted es, ¿usted cree que hay idolatría dentro de la iglesia cristiana? ¿Qué tal? El tema de la idolatría, para comenzar, es bien sutil, ¿verdad? Dios es claro cuando dice que todo lo que es idolatría nos aparta de Él, ¿verdad? Entonces, cuando decimos, hay idolatría dentro de la iglesia cristiana, sí se podría dar, porque en algún momento podemos poner en primer lugar a una persona, podemos poner situaciones en nuestra vida en primer lugar, y si vemos lo que es idolatría es todo lo que quita a Dios y coloca algo que no es Dios, ¿verdad? Entonces, sí creo que podría haber, en mi opinión, idolatría dentro de la iglesia cristiana. Muchas gracias, hermanita Silvia. Hola, hermana Yolanda, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Qué bueno. Hermanita Yolanda, ¿usted cree que está bien que un pastor cobre por un servicio? Personalmente no. No, la palabra del Señor nos habla, ¿verdad?, de dos tipos de pastores. El que es llamado por el Señor y el asalariado, ¿verdad? No lo veo correcto. Creo que es un ministerio. Es un llamado que usted hace, el ir y predicar el evangelio, el mostrar, el dar ese don que usted tiene. No tiene por qué un pastor cobrar, ¿verdad? Si lo hay, pues bueno, ¿verdad? Pero lo más correcto es que nosotros seamos libres en dar la palabra y no darla, ¿cómo se llama? Agenciarnos una ganancia por medio de eso. Okay. Hermano Jimmy, ¿cree usted que existe el tráfico de la fe? Sí, hermano, sí hay, así como la Biblia dice que iba a haber apostasía bastante, así. Entonces hay bastante, podríamos decir, iglesias que se está vendiendo bastante el tráfico de la fe, que bastantes personas son engañadas con falsas doctrinas y como estábamos hablando de que le venden jabones, que le venden piedras, mantos, aceite, y podíamos enumerar un montón de cosas. Amén. Muchas gracias, hermano Jimmy. Bueno. Pastor Raúl, ¿cree usted que hoy en día hay idolatría hacia los líderes religiosos? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Creo que la Biblia nos enseña, hermano, de que maldito el hombre dice que pone la mirada en el hombre. Partiendo desde ahí, lo considero que sí. Creo que la mayor parte de feligresía tiende a inclinarse a lo que un hombre es. Lo ve, lo comienza a exaltar, a engrandecer, a reverenciar, a darle honor y en fin, lo comienzan a idolatrar. Y es ahí, creo, sinceramente, que donde el corazón del hombre se daña, cuando cree de que se adueñó del ministerio que no es de él, sino que es de Dios. Considero que lo hay. De hecho, pues es una de las cosas que hoy en día estamos viviendo, ¿verdad? Por eso el apóstol Pablo siempre recomendaba a Timoteo que cuidara de eso, cuidara su corazón, de lo que la gente pensaba de él. Y este fue el segmento de Preguntados. Volvemos al estudio principal. Adiós. Híjole, qué bien, ¿verdad? ¿Cómo estuvo este segmento de Preguntados? Realmente le damos gracias a Dios a toda la congregación, ¿verdad? Que Amén. Siempre nos está apoyando Amén. Ahí con las entrevistas. Hay unos que pues no les gusta mucho, ahí viene Jafet y Brenda y salen a esconderse, y hay otros que les encanta. Pero motivamos siempre a la congregación a que puedan ser Amén. Partícipes, claro que sí. ¿Cierto? Claro que sí. Así es. Súper. Y también les recordamos a
todos los que nos están viendo allá en casita a través de las redes sociales, de cualquier medio que usted disponga ahí, a que pueda darle ahí like, a que le pueda dar seguir a la página de YouTube, ¿verdad? Que se llama Unife HD, no HN, acuérdese. La página de la iglesia es Unife HN, pero la página del programa es Unife HD. Así que si no le ha dado like, ahorita es el tiempo para que usted pueda darle like, y de esa forma miren, hay algo importante, muchachos. Cuando estamos en vivo, la gente puede participar y hacer sus preguntas en vivo. Dejen sus preguntas ahí en los comentarios. Sí, correcto. Las preguntas en sus comentarios. Pero si usted no logró conectarse en vivo, entonces ¿qué pasa? ¿Pueden verlo cómo? Grabado. Claro. Grabado, diferido. Entonces están invitados a que puedan ver y darle compartir. Así es. Pues bueno, traemos a colación entonces el tema que ya lo mencionamos al inicio, ¿verdad? Un tema que nos revuelve a muchos las entrañas, ¿verdad? Y hay mucha gente, creyentes y no creyentes, que quizá ven esto del tráfico de la fe bien un tema muy, muy pesado, un tema muy complicado. Pero, ¿verdad? A la luz de la palabra de Dios, hoy vamos a sacar todo esto, a revolver un poquito de esto, para que como congregación, como creyentes, nosotros podamos tener el conocimiento adecuado respecto a este tema, ¿verdad? Sí, importante mencionar, o sea, es un tema que está también en la Biblia. Así es. O sea, es un tema que está anunciado en las Escrituras. Y que estamos viviéndolo en estos tiempos. Y que estamos viviéndolos en estos tiempos. Entonces, vamos a ver la raíz de la situación, las características también, correcto, cómo se debe salir de esto, ¿verdad? Así que usted ahí en casita también, si dice, ay, vaya, van a criticar. No, de eso no se trata, cuidadito, ¿verdad? La idea es que este programa sea de edificación para la iglesia, ¿verdad? Nada de críticas, no, es simple y sencillamente a la luz de las escrituras ver qué es lo que está correcto y qué es lo que está incorrecto, qué es lo que es de edificación y qué es lo que debemos de salir huyendo. Sí, debe haber un equilibrio, digamos, no se debe perder la contundencia también. Claro. Correcto. O sea, sí hablar como Jesús corregía, en amor, las cartas de Pablo dicen corregir en amor. Así es. Juan apela mucho al amor, pero así como cuando cuidamos de un hijo al que queremos corregir en amor, pero no dejamos de resaltar la verdad. Así es. De resaltar aquellos puntos en los que estamos errando. Y a veces no nos gusta, pero la palabra de Dios debe hacer ese efecto en nosotros, ¿verdad? Que nos cambie, que nos renueve. Amén. De hecho, amén, hablar la verdad es hablar en amor. Así es. Sí, si no hablamos la verdad, entonces no estamos amando. Así es. Perfecto, entonces vamos a entrar de lleno en el tema ahorita y vamos a leer 1 Timoteo capítulo 6 versículo 10, que dice: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Queremos encontrar en este momento la raíz. ¿Qué está pasando? ¿Por qué suceden estas cosas? ¿Verdad? ¿Por qué se está hoy en día traficando con la fe? Y entendemos que traficar es comercializar. Es la palabra de Dios está entrando en un lugar o está siendo vendida o está siendo utilizada, ¿verdad? Para ganancias propias del ser humano. Y antes de llegar a la raíz, recordemos lo que hizo Jesús cuando entró al templo, ¿verdad? Así es. Que le dio vuelta a aquel montón de mesas. Correcto. Porque la casa de Dios, que es casa de oración, se había convertido en un mercado. En una cueva de ladrones. Una cueva de ladrones. Es correcto. Entonces, esta raíz, Jimmy, ¿cómo hacemos esto? Es bien interesante poner las cosas en perspectiva. Claro. Porque por un lado puede haber personas que se ofenden cuando uno toca estos temas. Así es. Pero si los tocamos de manera educada, de acuerdo a lo que la palabra de Dios enseña, creo que podemos salir edificados todos. En primer lugar, este texto nos habla de que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Me gustaría también citar algo que Jesús mencionaba acerca del Dios Mamón. Ajá. A veces nosotros nos confundimos porque pensamos de que se está mencionando a Dios y algo, a veces lo aceptamos como que viene de parte de Dios, pero no sabemos que detrás de todo eso lo que hay es ese asunto, dinero, el amor al dinero. Ese Dios del que se habla muchas veces es Mamón. Entonces, si nosotros, como mencionamos ahorita, queremos buscar cómo es que inicia todo esto del tráfico de la fe, que vemos cosas a veces que no los podemos creer, o sea, uno las ve y dice, no es posible. Pero vemos que detrás de todo eso hay el amor al dinero, la avaricia. Y al mismo tiempo ese amor desenfrenado hacia el dinero se va volviendo como el Dios que se mueve dentro de las iglesias, que atrapa y captura el corazón de muchos líderes cristianos, pastores,
no solamente pastores, de otra índole también, todos los que están detrás de una plataforma hablando supuestamente la palabra de Dios, se pierden en el camino porque han quedado capturados por ese deseo de dinero, y de ahí pues como dice el texto, cual codiciándolo algunos se desviaron de la fe. Ese es el punto que vamos a tratar, de cómo esto desvía a las personas de la fe, no solamente al que está enseñándolo detrás de un púlpito, detrás de una cámara, como estamos ahorita nosotros, por medio de un libro, una canción, etcétera, todos aquellos que tienen influencia sobre un público, sino que también desvían de la fe a los oyentes. Así es, correcto. así Y es importante aclarar esto también, como dice Jimmy, no solamente personas desde el púlpito, sino que ya vamos a hablar más adelante también esta industria de la música, ¿verdad? Que viene, vos lo mencionabas, todo aquel que está en una plataforma, ¿verdad? Donde tiene esa posición de poder comunicar un mensaje. Los influencers, influencers a través de las redes sociales, es algo que está en todos los medios, por decirlo así. Y también hay otra cosa más, o sea, sin duda el amor al dinero es avaricia, pero también la fama, el tener así, que ser alabado por otras personas, el estar en una posición también es algo que algunos buscan. Y eso también, o sea, el ego, la idolatría, ¿verdad? Todo eso es idolatría, ¿verdad? El estar, el querer tener o sustituir, ¿no?, a Dios, la posición que Dios ocupa en nuestro corazón, por algo efímero, algo terrenal. Algo que me gusta es este verso que dice Colosenses 3:5: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Así es. Entonces, hay que ver cómo compara Dios ese tema de la avaricia. Lo compara fornicación, impureza, pasiones. Interesante. Desordenadas, malos deseos. Se han fijado que hay un patrón, hay una conexión. Siempre alrededor del dinero está la fama, los placeres sexuales. Todo está común. Hay una conexión. O sea, no hay ninguna persona que llegue a alcanzar poder, fama, que no caiga en este tipo de patrones. Como los frutos de la carne, ¿verdad? Sí. Así como están los frutos del espíritu, que viene el amor, el gozo, y en una persona que ha nacido de nuevo, también en un carnal, están todos esos frutos, ¿verdad? Sí, y resaltar el hecho de que un buen líder, llamémosle pastor o predicador o de otro índole, puede comenzar bien en el camino, pero lo que me gusta de esto es que se desvía. O sea, aquí hay, pero ¿cuál es la raíz? Empieza a poner su mirada en el dinero, a codiciar. Exacto, correcto. A codiciar. Y creo que es una de las formas por donde el enemigo atrapa. Yo no sé si ustedes conocen, yo conozco personas que empezaron bien. Y usted dice, yo conozco a alguien, que no lo voy a mencionar realmente por cuestiones de ética, y yo lo estimo mucho y he orado por él, que yo recuerdo que él hasta renunció a su trabajo porque él quería servirle al Señor a tiempo completo. Y después resultó abrazando toda esta falsa doctrina que abraza la prosperidad, que su enfoque es el dinero, y lamentablemente perdió el camino. Se desvió por, ¿cuál raíz? El amor al dinero. Así es. Exactamente. Hay una parte ahí profunda de lo que acaba de decir Jimmy también, y es, a un ministro se dice que no tiene que ser neófito. Y neófito no lo relacionemos con la antigüedad que tenga en una congregación, sino aquel que realmente no ha tenido una preparación doctrinal, y muchos de repente tienen 10 años y son neófitos en la fe. O sea, porque no tienen un fundamento, no han estudiado la palabra. Entonces, ¿qué es la advertencia que hace ahí el apóstol Pablo? Que no sea un neófito en la fe, para que no caiga en la trampa del diablo, que se envaneció su corazón. Y así es como muchos se desvían. Sí, ahí reforzando un poquito, cuando empieza a dar como los requisitos de aquellos que aspiran a ser obispos. La palabra obispo ahí sería el que cuida. Hay gente que de repente puede tener un llamado genuino de parte de Dios, que desea cuidar las ovejas del Señor. Pero el problema es que dentro de esos requisitos que da, dice que no sea neófito. Da muchos requisitos ahí, ¿verdad? Dice que no busque ganancias deshonestas, pero ahí dice que no sea neófito, o sea, alguien inexperto en la palabra de Dios, para que no caiga en el lazo del diablo. Y entonces como que el enemigo lo captura, y ahí podríamos entrelazarlo con las cartas a Timoteo, donde Pablo le hace la advertencia de que muchos escucharán doctrinas de demonios. Y a eso voy, a ese pasaje. Entonces, ya hablamos de la raíz, o sea, hay una raíz que es un deseo carnal, o sea, la avaricia. Ese es algo que genera todo esto. Que está en nosotros. Exacto, entonces aquí tal vez ese pasaje lo enfocamos desde el punto de vista del que está enseñando, del que está arriba, que está haciendo influencia. El que es la influencia, podríamos decir. Vamos a ir ahora a cómo podríamos distinguir las características de una persona o un grupo religioso que está traficando con la fe. ¿Cuáles son esas características? Según de Timoteo 4:4 dice:
porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Aquí cuando dice no sufrirán es no quieren escuchar. No soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, o sea, quieren escuchar. Quieren escuchar, pero ¿qué es lo que quieren escuchar? Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, o sea, aquellos mismos deseos carnales. O sea, van a haber maestros que les van a hablar conforme a lo que ellos quieren oír. Y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Es bien interesante esto, ¿va? O sea, se van a apartar de la fe, o sea, se van a apartar de la verdad y van a empezar a introducir fábulas, historias. Para todo aquel creyente que cree en su mente, que piensa que el estudiar las escrituras solamente se lo dejan a los pastores, solamente se lo dejan a los líderes grandes, renombrados. Hermano, la palabra de Dios es para todos nosotros y tenemos que estar sumergidos en esto para no caer en esto, no escuchar esto, no irnos con cualquier viento de doctrina, ¿no? Sí. Y envolvernos. Me recuerda a los nobles de Berea. Se está predicando exactamente, si no me equivoco, es Sila, ¿verdad? Y Pablo. Sí. O sea, cualquiera puede decir, no, pero sí es Sila. Pero ellos comparaban con las escrituras, obviamente con las profecías del Antiguo Testamento en ese contexto, en ese momento, para ver si lo que decían iba conforme a esto. Entonces, para no caer en ser engañados. Así es. Porque en ese texto que nos lee el pastor tenemos dos actores. Por un lado, las personas deseosas de que les prediquen exactamente lo que ellos quieren. Correcto. Imagínate que estoy aquí y yo digo, no, yo lo que yo quiero es prosperidad. Voy a buscar qué tipo de congregación. Pues sí, donde predique. Que le hable de entonces, y entonces al otro lado tenemos a un predicador que predica exactamente lo que él quiere escuchar porque tiene comezón de oír. Exacto. Ahí se da la sinergia. Es un círculo vicioso ese. Entonces, precisamente, un problema es la pobre enseñanza que existe o la doctrina que es débil, ¿verdad? Y esto es en dos vías, porque por ejemplo un pastor puede tener una sana enseñanza, una sana doctrina, pero también hay personas que solo se quedan con lo que el pastor le dice, ¿verdad? Sí. Entonces, y no profundizan, pero vienen y escuchan un mensaje en otro lado, aunque vayan a una iglesia de sana doctrina, pero van y escuchan en la radio, que las radios estaban plagadas, ¿verdad? De un montón cambios de cosas. Atmósfera. Cambios de atmósfera y de todo eso. Entonces, así es. sí, entonces, ¿qué pasa? Escuchan lo que escuchan, les dan un versículo bíblico y como lo leyeron sin el contexto general, entonces también ya están, hay algo, una verdad y que no me había dicho el pastor Vladimir o un pastor. Pensamos que textos como los que cita, por ejemplo, el apóstol Pedro, de desear como niños la leche espiritual no adulterada, o cuando nos habla de que escudriñemos las escrituras porque en ellas el testimonio de Jesús que hablan acerca de él, pensamos que es como para los que están al frente enseñando. No, es un llamado para todos los que somos hijos de Dios. Por eso lo decimos a la congregación. Todos nosotros tenemos que agarrar la palabra del Señor y comernos la palabra del Señor, ¿verdad? Y nos sabe a miel porque entendemos que aquello edifica nuestra vida, podemos identificar lo que está sucediendo a nuestro alrededor, ¿verdad? Sí, no, y este pasaje dice, y se volverán a las fábulas. Claro. Y hablando de fábulas de Isopo, ¿no? el tema de las atmósferas, el tema de paternidad espiritual, que yo creo que sí hay algo de eso, pero el hecho de que tenga que obligar a la gente, díganme padre, eso. Sí, es que ahí el énfasis sería lo siguiente, ¿verdad? Me gusta cuando Pablo le dice a Timoteo, te encarezco delante de Dios que prediques la palabra. Desear la palabra, seamos diligentes con la palabra. Que nos invita a que tracemos la palabra de forma perfecta y correcta. O sea, es un llamado a la palabra, De ahí que hacemos nosotros, si alguien nos está escuchando, algún hermano de otras denominaciones, o etcétera, el hecho de que nosotros siempre ponemos a la palabra como la máxima autoridad que debe regir una congregación, aún sobre los ancianos y los pastores, obispos que pueden estar en una iglesia, porque podríamos desviarnos. Y el hecho de, ya que lo mencionamos, bíblicamente, una congregación sana no tiene solamente a un caudillo como pastor, sino que hay un grupo de ancianos que vela porque se esté predicando la sana doctrina. Y cuando decimos sana doctrina es sana enseñanza. Porque hay gente que hasta esa palabra la desprecia. Dicen, no, es que esos que dicen sana legalistas. No, Jesús. Aburrido. Si buscamos cuántas veces aparece esa palabra en el Nuevo Testamento, son cientos de veces de desear la sana enseñanza. Correcto. Eso. Yo creo que sí, o sea, tenemos que procurar eso. Este pasaje habla de
una pobre doctrina produce esto. O sea, primero hablábamos, raíz es avaricia en el corazón de aquel que está ahí enseñando, induciendo, como decía Susan, influenciando. Sí. Pero también están aquellos que lo que quieren escuchar es lo que el mundo dice. Sí. O sea, lo quieren escuchar y aparece el predicador que habla de esa manera. Entonces, siguiendo con las características. no se confronta el pecado. Así es. Qué Por interesante. por lo mismo, ¿verdad? Qué interesante. Hablábamos hace un rato y decíamos que todo ahora lo tenemos a la mano. Estamos tan cómodos, ¿verdad? Congregaciones donde hoy en día lo que se prioriza es tener una estructura perfecta, ¿verdad? Donde la gente se sienta cómoda. Se ocupa más de que haya buena luz, de que haya buen aire acondicionado, de que haya buenas sillas, y procuran con tanta prioridad eso que descuidan en realidad la enseñanza, las almas, el cuidado de las personas. Entonces la gente prefiere, como decís, un lugar cómodo, hay luces, hay un buen show. Sí. Pero no se está predicando la palabra. Así es. Se está entreteniendo la palabra. Se está satisfaciendo esa necesidad de que quiero escuchar cosas bonitas, algo suave, algo light. Pero la palabra de Jesús nos confronta. Nos confronta, nos ve, es como un espejo, dice donde nos miramos, ¿verdad? Así es, si no, veámoslo allá alimentando a aquellos 5,000 y a esos mismos despachándolos porque los confrontó, ¿no? Exacto. Entonces, la palabra de Dios tiene que hacer eso con nosotros y nosotros entender que este es un camino donde tenemos que ser confrontados para poder crecer. Claro, bueno, piense usted, o sea, la palabra es como una espada de dos filos, ¿va? Imagine, va a la iglesia y ¡guau! Un chajazo, ¿va? Sí. Pero esa es lo que la palabra de Dios nos enseña, solamente así es que podemos ser limpios. Otra característica que aparece ahí que me llama mucho la atención y creo que bien central en este tema es lo de la manipulación. Sí. O sea, ¿cómo puedo manipular a las personas? Y hemos hablado otras veces así extra cámara, que en mi caso como profesor de filosofía, cuando he enseñado acerca de cómo la religión, ¿verdad? En el caso de nosotros como cristianos hablamos de que es una relación con Cristo, pero alrededor de todo eso hay algo institucional que es la religión. Y siempre las religiones han funcionado a lo largo de la historia en donde yo me paro como un ungido, como el experto, como el iluminado que tiene contacto con Dios. Por lo tanto, solo yo puedo hablar en nombre de Dios y los manipulo. Ustedes tienen que escuchar todo lo que yo digo. O sea, eso lo podemos ver en las diferentes culturas, en los egipcios, en los mayas. Pero curiosamente entre nosotros, en nuestro mundo evangélico, no puedo hablar de otras denominaciones, pero hablamos de nosotros, funciona así. Vamos a ver que siempre es así. El apóstol, el profeta, el ungido, el que dice, el que habla de parte de Dios, el ungido, ¿verdad? Sí. El gurú, el que lo sabe todo. Por lo tanto, yo te manipulo. Y me llama mucho la atención que me recuerda como cuando, ¿se acuerdan cuando el Señor se manifiesta a Israel en Éxodo? Y la gente decía, no, Moisés, tú hablas con Dios, pero nosotros no. La gente no quiere un compromiso, quiere alguien que medie en nombre de ellos y hable supuestamente de parte de Dios para ellos, y que a veces es fácil manipular a las personas. De ahí que eso abre la puerta para que se dé todas las formas de manipulación que podemos conocer. Y esa manipulación, ocurre también porque la misma gente no lee la palabra. ¿Verdad? Lo hablábamos anteriormente. Entonces es interesante esto de la manipulación. Y junto con la manipulación vienen las fantasías. La gente empieza a fantasear, empieza a volverse, a darle poder a cosas físicas, ¿verdad? Al misticismo. A cosas que sueñan. Muchas cosas místicas que el aceite, si yo no tengo el aceite ungido, pues tengo que ir a ungir esto y si no me van a salir demonios. Y empieza un mundo de fantasías en la mente del creyente y que causa muchas veces temor. Quiero decir algo, o sea, lo tocó un poco Jimmy, y es, digamos, el caudillismo, ¿cómo es que se llama? Provoca muchas de estas cosas. Así es. Ahora, ¿cómo Cristo puede gobernar la iglesia? Muy interesante. A través de su palabra. Así es. O sea, y por eso es que mejor un cuerpo de ancianos que conozca la doctrina y que cuide la doctrina y aplica en la iglesia lo que está ahí. No surge un caudillo. Entonces, porque quien gobierna realmente es la palabra de Dios por medio de un cuerpo así. Sí, porque si nos fijamos, hermanos que nos están viendo, no queremos que algunos estén así. Yo estoy en medio como en el feudalismo, en un feudo, un caudillo, un señor feudal. Voy a renunciar. No es eso. Se trata de examinar para ir viendo cómo oramos por esos pastores, por esos líderes. Analizando esto del caudillismo, veamos un patrón que se repite. Sí. Yo soy de los que me gusta ver como las evidencias, ¿verdad? Vaya, los hermanos que nos están escuchando y conocen algunos hermanos de otras congregaciones, ¿verdad? Es sin el ánimo de querer criticar, sino de edificar. Vamos a ver que en la mayoría de congregaciones no siguen un patrón como en el Nuevo Testamento, en donde, por ejemplo,
vaya, para dar un ejemplo, en Éfeso está Timoteo, pero está un cuerpo de ancianos que vela porque lo que se está enseñando Timoteo sea conforme a la palabra de Dios. Pero en la mayoría de iglesias no es así. Hay un pastor y a veces un grupo de familia que manipulan todo. No solamente la palabra de Dios, sino que también pasa por ellos el asunto del dinero. La parte administrativa. Parte administrativa. Y si vemos, antes de darles la palabra, en el Nuevo Testamento es distinto. Vemos que Pedro dice, no es posible que nosotros estemos dedicados a los asuntos administrativos. Nosotros vamos a dedicarnos a la predicación de la palabra de Dios y a la oración, y busquen a 7 hombres llenos de sabiduría, llenos del Espíritu Santo, para que se encarguen de estas cosas y no pasan por sus manos esa tentación del dinero. Claro. Y algo que es importante es que la palabra, como mencionaba Jimmy, es la máxima autoridad. Y no sé si lo hicimos fuera de cámara o aquí, ¿verdad? La palabra debe ser la máxima autoridad para todos nosotros, incluso a denominaciones. Sabemos que hay denominaciones que manejan su forma de trabajo, ¿verdad? Sus creencias, sus doctrinas y todo eso. Y todo eso, no hay nada que valga más que la palabra de Dios. Y eso es muy importante. Y es justamente la palabra de Dios la que se está traficando, ¿verdad? La que se está manipulando, la que se está adulterando, porque vemos todos estos engaños, ¿verdad? Están a la orden del día, ¿verdad? Entonces, ¿te has fijado que, perdón que te interrumpa, incluso solo te hago la pregunta y te devuelvo la palabra, a veces, o sea, no es lo mismo dejar que la palabra de Dios nos hable, o yo ya tengo un mensaje con el cual quiero manipular a las masas y utilizo un poquito de palabra de Dios, ahí es donde viene lo de adulterar y la manipulación. para que suene como la gente dice, no, pero que lo leyó de la Biblia. Dice. Así es. ¿Qué opinas de eso? Mire, quiero decirle algo, o sea, una vez leyeron un pasaje y dije, wow, qué espectacular va a estar este mensaje, va a estar bueno. Y salieron hablando de otra cosa, ¿va? Se da mucho en las congregaciones, claro, definitivamente. Sí. Porque es la manipulación. Y siguiendo entonces con eso de la importancia de la palabra, es lamentable, y hay estudios que muestran cómo, suena bien pesado, ¿verdad? Pero como un analfabetismo de la Biblia, en donde las personas no conocen cosas básicas acerca de la doctrina, las enseñanzas de la palabra de Dios. Por lo tanto, no tienen, como por así decirlo, activado ese GPS, ¿verdad? Mire, no hay que ir tan largo. Un testimonio aquí. Y no voy a confesar. Cuando empezamos el ministerio, vamos a hablar, vamos a conocer las doctrinas. ¿Qué doctrina, pastor? Comencemos por ahí. No, es cierto. Ahí, o sea, ni siquiera sabíamos. Que ya tenían tiempos, años en la iglesia. ¿Y qué doctrina? Ni siquiera sabían que era la palabra doctrina. Tremendo, ¿no? O sea, después de estar muchos años en congregaciones, y ahí vamos a otra característica, el activismo. El activismo. O sea, ¿por qué? Porque muchas personas son vistas como un número más en las congregaciones. Y qué lamentable eso, el hecho de que se nos vea así, ¿verdad? Como creyentes en algún momento, quizá, el hecho de que fuimos un número, de que no importamos como personas, de que nuestras necesidades no son importantes, sino si yo puedo hacer algo, si tengo un talento para algo, soy tomado en cuenta por el talento que tenga y no en realidad por la persona que soy, ¿verdad? Entonces se nos manipula de esta manera tan fuerte, tan complicada, que nos vemos afectados, ¿verdad? Y se aprovechan de esta situación. Esto del activismo me parece bien delicado porque, bueno, si nosotros vemos históricamente, de repente son tiempos diferentes, pero hay cosas que no cambian. La iglesia del primer siglo, que de alguna manera puede ser como un ejemplo a seguir, claro, y la palabra misma, obviamente, pero vemos que el llamado al reunirnos como congregación no es ir a un show, y no estoy diciendo que no lo puedan hacer por otros lados, o sea, te quiere ir a un concierto, quiere ir a un lugar de recreación, lo puede hacer, pero el propósito, vaya, por ejemplo, miremos cuando Pablo exhorta que no dejemos de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, no dice porque se perdieron el show o que venía el apóstol tal de tal lado y se perdieron, que todos se cayeron cuando agarraron el saco, no. Dice para edificarnos, exhortarnos, y cuando miramos que la venida del Señor se acerca, pero ¿por medio de qué nos exhortamos? Por medio de la palabra de Dios. Pero cuando no hay esto del estudio de la palabra de Dios, cuando la gente es de alguna manera analfabeta, hablando de la Biblia, eso se sustituye por muchas cosas que van dentro de un patrón llamado activismo. Hagamos cosas, hagamos esto, hagamos eventos, hagamos show, hagamos retiros, hagamos encuentros, hagamos lo otro, y un montón de cosas que cargan a la persona y no le da chance, ni espacio, ni tiempo para estudiar la palabra de Dios, ni mucho menos para tener intimidad con el Señor. Y obviamente, quizás las personas que nos están viendo lo saben,
que lo que sigue a eso es estar envuelto en pecados, pecados ocultos, pero estoy sirviendo, no lo digo, pero como vos decís, yo quiero que siga sirviendo, pero no hay lugar para la reflexión. Y otra de las cosas en caer en el activismo, Jimmy, también es el hecho, y todos los muchachos aquí, es el hecho de que descuidamos la familia. ¿Verdad? Claro, la familia es descuidada, hay consecuencias terribles que creo que más adelante, ¿verdad? Vamos a ver las consecuencias. Pero aún el activismo también, la parte económica. La parte económica. Sí, sin desenfocarnos de lo de la... El tráfico. Continúe con eso. O sea, las actividades económicas, o sea, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro para generar otra vez ingresos. Así es. ¿Se ha fijado que hay algo bien interesante que me recuerda algo que yo escribí un artículo acerca de la fiebre de los templos? Bueno, eso se los comparto así en un minuto. Bueno, en el Antiguo Testamento la gloria sobre todo de los judíos tenían como dos líneas, ¿verdad? Son los fariseos y los saduceos. Los fariseos son más celosos de la ley, pero los saduceos del templo, era su... Entonces, sí, ya hoy en día la Biblia dice que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo, pero seguimos nosotros adornando los templos y lo más bonito y las mejores luces. Y se ha fijado que los pastores pues, dicen... Yo me voy a jubilar con una gran dignidad cuando vea aquel gran templo y aquella gran cosa. Y entonces con ese afán y ese deseo a veces de repente a veces como ingenuo, no es que él está pensando con maldad el pastor que quiere hacer un templo, pero caemos en eso y con el afán de querer alcanzar esa meta metemos a la iglesia en asuntos económicos, en deudas, rifas. A mí me parece vergonzoso, por ejemplo, cuando mandan a sus hermanos, a sus feligreses a pedir como un tambo allá a la calle, hagamos esta rifa o estafemos a quien sea. Sí, es complicado, y mire, y es que esto no tiene por qué ser oculto, tenemos que hablarlo, tenemos que decirlo, ¿verdad? Hay tráfico de la fe. Sí. Así es, y bueno, viendo que literalmente, ¿verdad? Hay un extravío, se pierde como el horizonte, ¿verdad? Debemos de estar claros que también van a venir consecuencias, que es lo que les decía, van a venir consecuencias con esto, y una de ellas es la falta de la unidad en la iglesia de Cristo. No sé si han visto, las redes sociales están plagadas de una tiradera, ¿verdad? Una tiradera que aquel dijo esto, que aquel dijo lo otro, que aquel tiene la verdad, que aquel no tiene la verdad. O sea, la unidad de la iglesia, Jesucristo oraba por esto y decía que sean uno como el Padre y el Espíritu, y somos uno. Entonces, y ese es el deseo del corazón de Dios, pero se ha perdido la unidad en la iglesia, algo que es demasiado importante para el Señor, porque cada quien está viendo cómo salvar su pellejo. Yo soy la mejor iglesia, yo soy el mejor pastor, yo soy el que yo tengo la verdad, que ellos están equivocados, yo tengo las mejores yo cosas. Sí los hago caer al piso. Sí, exacto, aquí hay mover, allá no hay mover, allá está. Entonces, todo eso lo que causa, y a veces, muchas veces, el rechazo, incluso de los no creyentes. Sí, es complicado porque vemos a esta iglesia, este cuerpo hoy en día fragmentado. Sí, ¿verdad? Este cuerpo de Cristo hecho pedazos, podríamos decir. Obviamente sabemos que el Señor cuida de los suyos, que el Señor tiene su remanente en todo momento, ¿verdad? Pero lo vemos, o la perspectiva, quizá en este punto el mundo la ve de esta manera, una iglesia dividida, un cuerpo completamente, como decíamos, quebrado. Pero es deber nuestro volvernos a la Escritura, a sacar a relucir estas verdades. Y con esto también viene la burla. Miren, claro. hay cientos de videos y nosotros los podemos ver en las redes sociales, ¿verdad? Que es la unción del manto, ¿verdad? Y que caen, del saco, y tiran el saco del agua, y todo esto se está riendo, el mundo se ríe y burla, de todo esto también. Y burla en pro de ese asunto que estamos tocando acerca del dinero, ¿verdad? Porque sí, sobre todo. Sí, yo me acuerdo en la universidad cuando decían, mira, pongamos una iglesia, vos vas a ser el caminista, vos que hablas bien vas a ser el predicador. Y se da... Por causa de este tipo de cosas, el nombre del Señor es vituperado. Sí, es correcto. Entonces, todo eso de hacer negocios, o sea, hacer pactos por milagros, por esto, volvimos a la Edad Media. Sí. Volvimos a la Edad Media, o sea, cuando se vendían las indulgencias. Ahora se venden los milagros. Entonces, el tema es que algunas de estas cosas yo creo que Dios las permite para que el pueblo de Dios reaccione y se dé cuenta de la verdad. O sea, así es. Entonces, como decía Susan, hay burla, hay rechazo al nombre de Cristo. O sea, la gente dice, ahí solo dinero piden. O sea, ser cristiano evangélico es... Mucha gente dañada, ¿verdad? Sí. Y de repente quisiéramos... Parezco de la telemaratónica, que lo está viendo en casa. No le voy a pedir. No, pero sí a las personas que nos están viendo y que dicen, mire, yo no voy, hermano, porque
mira, a mí me dañaron, a mí me manipularon, me hacían vender esto, yo daba dinero, y nunca les importé, como vos decías, como persona, como hermano en Cristo, ¿verdad? Yo sé que puede existir un daño, pero al mismo tiempo recordemos que no puede ser una excusa delante de Dios. Así es. Porque el llamado del Señor, como bien lo decías, del Señor hacia nosotros es escudriñar la palabra de Dios para no dejarnos manipular. Si nosotros leyéramos la palabra de Dios, señalaríamos esas cosas. Y no tenga miedo de pararse. Que esas cosas, esas manipulaciones, de decir que no hablen contra el hombre de Dios. No, eso es mentira. Eso es un texto sacado fuera de contexto. No estamos en el Antiguo Testamento ni en la ley de Moisés. Estamos en un pacto mejor de gracia, de amor, en el que debemos amarnos unos a otros, cuidarnos unos a otros. Venga el Señor. Y miremos cómo es esta dinámica. O sea, la dinámica es, decíamos, mucho de esto sucede por falta de conocimiento. Así es. También no hay que dañar a las personas con confrontarlas con la palabra. Entonces, ¿qué termina sucediendo? Personas que no son alimentadas con la palabra. Así es. Y entonces sus ojos no son abiertos a estas cosas. Sí. Y entonces termina una persona con pobre doctrina, pobre fundamento. O sea, y llevado por cualquier viento de doctrina. Así es. O sea, la naturaleza de la palabra de Dios siempre debe ser algo que nos confronta, que nos hace ver los pecadores que somos. Si no nos hace ver así, no es la palabra de Dios. De hecho, si el mensaje que se está predicando en un lugar, de hecho, no confronta, no es la palabra de Dios. Me llama la atención que Jesús decía, bueno, yo no vine a traer paz, no vine a traer, vine a poner en contra el uno con el otro, el padre con la madre, el hijo con el, qué sé yo. Porque el reino del Señor, que es luz, que es santidad, que eso es contrario a nuestra naturaleza. ¿Nuestra naturaleza qué quiere? Pecado, comodidad, lujos, placeres. Entonces mi carne me dice, anda a este lugar donde hay muchos. Y ojo a esto, confunden que dice, aquí está la gloria del Señor porque hay muchos. No, y esto lo mencionábamos y hablábamos en broma, ¿no? Pero, entonces podríamos decir nosotros que en la época de los nazis en Alemania, ellos tenían la razón porque su ideología se había propagado por toda Europa occidental y eran muchos, no. Yo creo que es al contrario, un pequeño remanente siempre ha sido así, pocas personas son las que entran por la puerta. Sí, hablábamos al respecto. Sí. Pues la puerta es estrecha. No, Jonathan los dijo, o sea, los 5,000 que alimentó Jesús. Los confrontó, de hecho los mismos discípulos. Exacto. Y si ustedes también desean irse. Entonces los confrontó, eran 5,012. Se fueron 5,000, quedaron 12. Sí, mira, con esto de la necesidad que tenemos de escudriñar las escrituras, de meternos a la palabra del Señor, de profundizar en todo eso, es inevitable el hecho de que la gente entonces no tenga este entendimiento, ¿verdad? Porque no tiene el entendimiento, no tiene el conocimiento, y al no tener eso, es fácil caer en las fábulas. Presa fácil, así usted lo acaba de decir usted. Presa fácil de cualquier viento de doctrina. No hay un fundamento, la persona no ha crecido en la fe, puede tener años en la iglesia, servir en todos los ministerios. Yo una vez hice un recuento de todos los ministerios en los que he servido. Y dije yo, wow, solo el único que me faltó fue en el Ministerio de Alabanza. Pero es que a ella, no, estuvo en el de danza. Claro que sí. El corazón apasionado de una persona que vive al pie de Cristo, quiere servir al Señor en todo momento. Pero vamos al poco, quizá, oportunidad que tuvimos de escudriñar las Escrituras, ¿verdad? Y no hablo a nivel personal, hablo de lo que la iglesia pudo haber hecho, puede hacer, o tiene la obligación de enseñarle a la congregación. Imagínate si a veces, lamentablemente, los que están en los púlpitos son neófitos, o sea, poco diestros en el conocimiento de la palabra de Dios, ¿qué puedes esperar de la congregación? Sí, entonces por esta falta, viene de conocimiento, viene la expectativa errada de Dios. Exactamente. ¿Y cómo hacemos con ese tema? Y este punto es complejo, porque recuerdo la prédica de Tatán del domingo, ¿verdad? Y él nos mencionaba, ¿verdad? ¿Por qué aquel impío hijo del diablo tiene un Ferrari, un jet, ¿verdad? Y yo, todo el hijo de Dios, el Dios altísimo, ¿verdad? Ando en este perolito o ando a pie, en BMW pie, ¿verdad? Porque hay una expectativa errada de Dios. Correcto. ¿Por qué? Porque prometen cosas que no van a cumplirse, que no tienen nada que ver con lo que la palabra de Dios pastor, nos promete. Si lo que ellos apelan, los que enseñan esa forma rara de Dios, apelan a textos del Antiguo Testamento donde dicen, miren, Abraham tenía no cabía, tuvo que decirle a Lot, andate al otro lado, pues no cabemos aquí, o sea, demasiadas ovejas, demasiadas propiedades. Entonces ellos piensan que exactamente nosotros debemos tener lo mismo. Y es que el asunto es que agarran el Antiguo Testamento,
Y se basa, literal, va, y el Antiguo Testamento es sombra de lo que había de venir. Amén. Entonces, ¿qué representa la riqueza que tenía Abraham? Hoy Cristo Jesús nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo. Amén. Allá hay un reino Amén. que Él nos ha preparado para todos nosotros. Entonces, esas son las riquezas, o sea, el tener la salvación, el nacer de nuevo, el tener el Espíritu Santo en nosotros. Amén. Todo eso es esa riqueza. ¿va? Pastor, y no nos vayamos muy lejos. Jesús, él fue ejemplo. Jesús decía que ni él tenía donde recostar su cabeza. Él no tenía un lugar fijo donde recostar su cabeza. Entonces, y nosotros estamos esperando tener la mansión más grande porque tenemos que diezmar y porque Y nos la han llenado tentación la cabeza. del diablo, si eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan Bueno, en de ahí pan. que hay que decir lo siguiente. Qué tremendo. Bueno, me busquen un texto donde Jesús prometió riquezas. Nunca, Claro. al contrario. Que íbamos Pero a el ser que prometió recuperados. riquezas sí fue Satanás. Sí, es Ojo a eso. correcto. Sí, Quizás le está ojo. predicando un Eso está Satanás detrás del púlpito. Porque bueno, si postrado me adorares, te daré esto. Y Te así voy a lo dar dice, esto. Sí. que sus ministros, hablando de los ministros de Satanás, se visten como ministros de justicia. Sí, Sí. sí. ¿Quién ofrece las riquezas de este mundo? El enemigo. el enemigo. Satanás. Y por avaricia harán mercadería. Ya vamos a Ya esos vamos a pasajes, eso. pero falta. Ajá, ¿qué más Sí. tenemos ahí en cuanto a las consecuencias? A ver, ¿qué más? Bueno, tenemos esta expectativa errada de Dios, ¿verdad? Que se nos predica o que nosotros nos formamos ese concepto por no escudriñar las escrituras. Y entonces viene un distanciamiento, viene una separación Sí. de la misma iglesia, ya sea divisiones dentro de la misma, o la gente comienza a evacuarlas, ¿verdad? Entonces ya... Sin querer volver a una iglesia. Sin querer, exacto. dañados. Van dañados, van con un concepto ya completamente diferente. Entonces hay una deserción. Pongámoslo tremenda. con ejemplos concretos. Vaya. Ujú. Viene un tipo, se para ahí y dice, si usted trae una ofrenda aquí al altar, el Señor va a cumplir ese milagro, esa expectativa que usted tiene, una casa, un terreno, lo otro. Claro. Hasta te manda que te dicen, tire el zapato ahí en Ajá. ahí en ese terreno que usted al quiere. cajero automático. Sí, o saque dinero del cajero, aunque no tenga usted por fe. Entonces, pero viene aquella persona y de repente ella en su inocencia, por lo que Claro. dice el pastor, falta el conocimiento de la palabra de Dios, dice, lo hace. Así es. Y está expectante de eso y Y no llega. no pasa. Entonces dice, no, Dios me Así mintió, ese Dios es mentiroso, no me quiere. Así O es. soy indigno. O soy Soy indigno. indigno. Entonces, no me ahora escucha. analicemos lo que dice la Biblia. Nosotros miramos cada uno de los apóstoles. Más bien, o sea, decir soy cristiano era como una crónica de una muerte anunciada, en donde Ah, incluso sí. te Literal. quitaban las tierras porque estabas profesando seguir a un Jesús. Claro. Estás profesando una cuestión que es difícil, que es Así negarte a vos mismo. Así es. Ojo, no estamos diciendo con esto que es una apología a la pobreza, sí, como los claro. franciscanos. Un voto de pobreza, entre más pobre soy, glorifico a Dios. No, sino que No, es tampoco. una cosa... Y un par de detalles ahí interesantes de lo que acaban de tocar. Sí. O sea, una de las cosas que ocurre con esta forma de trabajar de pacte por un milagro, venga, ofrende por un milagro, cuando el milagro no ocurre, Sí. ¿qué explicación da el que dijo que iba a ocurrir? Ajá. Ah, usted tuvo poca fe. poca- Sí. que Y, salía y tan- quiero Eso llevarlos llamamos- a un pasaje donde Jesús deja claro que a veces es por la falta de fe del predicador. Sí. Cuando los discípulos no podían liberar a aquel lunático. Esto no sale sino con oración y... Un ayuno. No, con oración y fe. Oración y realmente. fe. Sí, fe y oración. Oración y- No, es que la Reina Valera dice, no sale con ayuno y oración, Ajá. pero en los En la textos textual. interlineales del griego dice, no sale sin oración, no sale. Pero lo que les dijo Jesús es por vuestra poca Por fe. la fe. Entonces, ¿la fe de quiénes? De los que no lo pudieron echar. Exacto, de los que no lo pudieron echar. Entonces, cuando un pastor de estos dice, venga, pacte por su milagro, o sea, no ocurrió el milagro, ¿de quién Porque fue es la culpa suya, no tiene Exacto. suficiente fe. Exacto. Sí, eso Esa es forma. la excusa que utiliza. Entonces la gente termina dañada, termina con un concepto completamente distinto a lo que es Dios. Y por ese activismo, nuevamente volviendo a la característica del activismo que hay una división también en las familias, ¿verdad? Así es. Hay división en las familias porque ya no pasan el tiempo correcto con la familia, ¿verdad? Entonces vemos todo esto que está causando estas falsas doctrinas. No solamente lo dañan a usted personalmente, sino que van tras su familia, ¿verdad? Van tras separar lo que Dios mismo constituyó. Destruyen el tiempo de los padres con Así los es. hijos, de las madres con los hijos, Así es. y se pierden momentos importantes de su Es familia. que, bueno, y volviendo al punto que iniciamos de la raíz de todos los males, o sea, ahí dice males en plural,
es el amor al dinero, dice, el cual codiciando algunos. O sea, ¿qué cosas están codiciando? El dinero. Se desviaron de la fe. Entonces, cuando la espina dorsal que guía la dinámica de una iglesia es el amor al dinero, o sea, la avaricia, entonces nos desenfocamos de las cosas que realmente el Señor nos ha mandado a hacer. Las cosas esenciales, las que dice el pastor, las bendiciones en Cristo, que son espirituales, en su mayoría. Entonces estamos desenfocados y caemos en un montón de cosas, cualquier cosa, cualquier camino. El activismo, hagamos esto, hagamos lo otro, glorificar a hombres. Todo está muy conectado siempre al dinero, ¿verdad? Y por lo tanto... Y empezamos a amar más el mundo. Se empieza a amar más el mundo, todo lo que está en el mundo. Vemos la importancia entonces de por qué el Señor constituye apóstoles, profetas, pastores, ¿verdad? Para que exista ese orden en la iglesia, ¿verdad? Y vemos nosotros y leemos en Efesios 4:14 que dice, para que ya no seamos nosotros niños fluctuantes, ¿verdad? Llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean, dice, con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. La verdad en amor, va. Qué tremendo, ¿verdad? Ese orden debe de existir. O sea, hay un orden. No es que estamos aquí en la iglesia crece desordenadamente. El Señor constituye estos ministerios. Sí, es bien interesante la forma en que está dicho ahí. Sí. Este pasaje está dicho de que es Dios quien constituye. Amén. O sea, es Dios dando un regalo, podríamos decirlo, a la iglesia. ¿Y a quiénes ha dado? A los apóstoles, a los profetas, a los evangelistas, a los maestros. Pero, o sea, es Dios dando esto. O sea, estos son personas o dones de servicio. Así es. No son para que sean servidos de la iglesia los sirva, sino ellos tienen que servir para edificación de la iglesia. Haciendo la salvedad, que en algún otro momento vamos a tocar en Exacto, HD el asunto de los la apóstoles. vigencia. Pero sí lo que podemos, que todos los cristianos a nivel general creemos y profesamos es que en el caso cuando da a los apóstoles y los profetas, la función que tienen cada uno es edificar a la iglesia. Y vemos, vamos a usar como ejemplo el apóstol Pablo, que siendo él el apóstol, me gusta cuando él dice, hablando acerca del dinero, usted vemos que en este lugar donde se hace abuso de dinero, ellos piden y que me dan para mi viaje, que quiero ir allá a Miami. Porque no tengo un avión. Porque no tengo un avión, entonces sangran a la gente como ofrendas de tanto, y usted, porque el hombre de Dios debe andar trajeado y todo. Pero Pablo decía lo contrario. Dice, yo en nada les he sido gravoso, les decía. Y nadie me va a quitar esta gloria, sino que con mis propias manos, hacia sus tiendas. Así es. O sea, no quiere ser gravoso. Y algo que me gusta que dice él, que no son los hijos los que deben amontonar para el padre, sino al contrario. Y ahí está hablando en términos espirituales él. Tiene cierta importancia eso de que él miraba como hijos entró en Cristo. Si no, dice que el padre debe amontonar para los hijos. Es como una alegoría al decir, porque para explicar lo siguiente. ¿Se han fijado que estos tipos que dicen, yo soy el padre espiritual, usted tiene que bendecirme a mí, tiene que darme la honra? La honra. Entonces, no, Pablo dice lo contrario. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Y ojo, un detalle, cuando decimos la honra, no estamos hablando de respetar, sino que estamos hablando de que la gente se refiere a esto. Hay que honrarlos así. Es que ese es el detalle, ese es el problema. La parte todo va, ahí está la raíz de todos los males. Exacto, y vemos lo que estamos viendo hoy en día, lo que está en la iglesia padeciendo hoy en día precisamente, es por eso, por ese amor al dinero, por esa avaricia. Y entonces ahí ya caemos, por ejemplo, en el hecho de que la industria de la música, ¿verdad? Que esos talentos que son para edificación de la iglesia, ¿verdad? Se están viendo ya malversados porque se aprovechan también de lo que Dios me dio para poder entonces monetizarse, ¿verdad? Para poder crecer económicamente. Sí, un detalle aquí, la responsabilidad del creyente es no ser un niño fluctuante. Así es. Esto es importante. Que se ha llevado por una doctrina que hoy le dijeron esto, mañana otra cosa, de allá otra cosa, escuchó a alguien en YouTube, escuchó a alguien en Facebook. No tiene que escuchar a nadie más que la palabra de Dios. Y compare todo, como bien mencionó Jimmy, estos cristianos de Berea, que hasta las prédicas de Pablo iban a revisar si eran así en la Escritura. Interesante. Increíble, ¿va? Interesante. Y ojo, el Espíritu Santo a través de, en este caso, porque está en el libro de Hechos, lo escribió Lucas, destaca esa característica en estos cristianos. Es interesante cuando usted menciona lo de los niños fluctuantes, también hay una exhortación a ya no, en algún momento ya no ser niños. Exacto, que solamente ven lechita, sino a buscar comida espiritual, en el sentido comida ya como para adultos, en el sentido de que llega un punto en el que nosotros tenemos que madurar
y manejar ya ciertas doctrinas, las cuales nos permiten a nosotros tener un discernimiento de lo que realmente es de Dios o no es de Dios. Es que tenemos que crecer. Tenemos que crecer. La expectativa de todo niño cuando está pequeño precisamente es crecer. Y esa es la parte que tenemos que llamar a todos los que nos están viendo en casa, ¿verdad? Que debemos de salir de esa comodidad, ¿verdad? Hay muchas personas que están cómodas, o sea, sencillamente van al culto, escuchan y lo que dijo el pastor, santa palabra, y no, debemos ser capaces, ¿verdad? De poder escudriñar la palabra de Dios, entenderla, analizarla, estudiarla en su contexto, para que no seamos atrapados en todo este montón de fábulas, en todo este montón de cuentos y no empezar a soñar, a hacer castillos en el aire y caer realmente en lo que la palabra nos enseña, en la realidad, ¿verdad? Así es. Ahora viene la advertencia en el versículo 3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Son expertos, hablan bonito, hablan así, saben engatusar a las personas. Tú tienes el llamado. Mire, hay una advertencia, número uno, de parte del Señor, advirtiéndonos de todo esto. A nosotros, ¿verdad? a nosotros. De estas cosas que van a pasar, de estas cosas que están sucediendo hoy en día, que no son ajenas a nadie ahorita. Y segundo, una consecuencia tremenda para quienes hacen esto. Exacto. ¿Verdad? O sea, los castigos más fuertes están destinados para este tipo de personas. Entonces, el hecho que Dios lo haya escrito en su palabra es para que estemos abiertos y que sepamos de que esto va a estar así. O sea, va a ocurrir. Algo que me llama la atención de este pasaje que leía Jimmy al inicio, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. O sea, esto no es que es nuevo, es algo que viene, imagínense desde qué tiempo, ¿verdad? Claro. Lo que pasa es que ahora nosotros lo vemos más, ¿verdad? Porque claro, ya la mercadotecnia, la tecnología, las redes sociales, y la maldad se multiplica, o sea, la avaricia, el amor al dinero, pero es algo que viene desde los tiempos de Jesús y Él nos está advirtiendo. Y mucho antes, o sea, cuando hablan antes. Siempre cuando la Biblia habla en términos de los, cuando habla con judíos, en términos de profetas, se refiere a los profetas. Claro. ¿Se acuerdan que cuando quieren destruir al pueblo de Dios, llaman a Balaam? Y la forma, o sea, le ofrecen dinero. Claro. Pero vemos que cuando el pastor hablaba del Apocalipsis y nos enseñaba sobre los mensajes de las iglesias, hay una advertencia ahí de que no sé qué de las iglesias, una de estas iglesias está cayendo en la doctrina de Balaam. Hay varias cosas que tienen que ver con la doctrina de Balaam, pero hay una que tiene que ver con el asunto del dinero. Así es. Entonces, las personas que están viendo están reflexionando. Si el Señor le está hablando, usted reflexione. Si de repente ve que usted está en una congregación, porque yo reconozco que salí de congregaciones así, usted ore por el hermano, por el pastor, por la familia pastoral, y si en algún momento ve que la cuestión ya es irreconciliable, pues busque una iglesia de sana doctrina. Sí. Lo invitamos a Bonife. Resumiendo aquí, hay una realidad de la existencia de los falsos maestros. Así es. Trabajan con engaño, o sea que van a engañar. Otra es, muchos los van a seguir. O sea, el hecho de que hayan muchos no quiere decir que es un buen síntoma. Así es. O sea, de hecho, normalmente no lo es. Claro, de hecho, las multitudes no lo son. Sí, provocarán que el camino de la verdad sea blasfemado. O sea, está siendo blasfemado el camino de la verdad por la forma en que se conduce en donde está. Sí. Ese es un resultado. O sea, esto es lo que dice aquí. La motivación, otra vez, la avaricia. Las personas son contadas como mercancía. Qué tremendo. Esa es una gran mercadería de vosotros. Sí. No nos estamos inventando esto. Sí. O sea, no lo estamos Es que sacando de la otro. manga. Hermano, segunda de Pedro 2. Sí. O sea, vaya la palabra, búsquelo en todas las versiones que encuentre y se va a dar cuenta que esto es una verdad. Es una realidad. advertencia. Ahora, algo importante es que, si bien es cierto, hay muchas iglesias que se han desviado, ¿verdad? También hay iglesias que han buscado la verdad. Y hay varias iglesias también que se enfocan en la búsqueda de una sana doctrina. No vamos a encontrar iglesias perfectas, hermanos. Eso es algo importante y usted tiene que entenderlo. Iglesias perfectas no va a encontrar en ningún lado. Empezando porque usted va a estar ahí. Y yo voy a estar ahí. Todos vamos a estar ahí. Todos somos imperfectos, ¿verdad? Pero sí es muy importante que busquemos una sana doctrina. ¿Verdad, Jimmy?
nos está invitando a Unife. Es un decir, ¿verdad? Un decir porque nosotros pertenecemos al programa de Unife, pero hay varias iglesias que están en esa búsqueda constante de la verdad, y la verdad solamente la podemos encontrar a través de la palabra de Dios. Amén. Entonces, busque una iglesia cercana o una iglesia, como dice Jimmy, aunque le quede lejos, ¿verdad? Pero que valga la pena, que usted pueda moverse hasta donde tenga que ir para buscar esa sana doctrina que le va a hacer vivir una vida en abundancia, y no una abundancia como hablábamos, ¿verdad? Material, sino una abundancia que le traiga a usted paz, felicidad, gozo, alegría, y que pueda disfrutar de lo más importante en su vida, que es el amor de sus hijos, su familia, sus amigos y todo esto. Sí, tal vez vale la pena repasar algunas de las preguntas que hicieron en Preguntados. ¿Está bien que un pastor cobre por un servicio? Creo que aquí se están refiriendo a un cobro por algún evento, me imagino. Que lo invitan a dar una conferencia en algún lugar, o lo invitan a oficiar una boda. Mire, la tarifa es tanto. Sí, definitivamente yo creo que el error en este caso estaría en cobrar. Así como una tarifa, mire, la tarifa establecida. Yo creo que el obrero es digno de su salario, ¿no? Y la persona que se dedica al evangelio y vive del evangelio, la congregación que invita a este pastor, por ejemplo, está bien que le pueda dar una ofrenda voluntaria, ¿verdad? Pero ya que el pastor cobre, o sea, hay dos variables en eso que acabas de decir. Hay dos variables, va. Dice, los que predican el evangelio, dijo Jesús, vivan del evangelio. Pero es que hay algunos que viven del evangelio pero no predican el evangelio. Interesante. Ese es un problema. Exacto. O sea, el asunto de Dios es el lucro. De hecho, hay gente que en la vida, por así decirlo, en la vida fuera de Cristo no les fue bien económicamente. Incluso algunos ni siquiera estudiaron y no tuvieron acceso de repente a mejores empleos. Y ahora que están en Cristo, ellos piensan que es la forma en la cual deben hacer dinero. Y se lucran. Y ejemplos concretos son, por ejemplo, personas que ponen, si vos me invitas, por ejemplo, de tal lugar, imagínate de Santana aquí, ¿verdad? No, pero me tiene el hotel tal, y si no es así, no voy. O sea, ahí vemos que hay ya un interés corazón, de por medio. Un corazón que se ha salido realmente de querer servir a Cristo, de gracia recibiste, date gracias, sin caer en el exceso de que algunos critican el hecho de que también, como bien lo enseña Jesús, y Pablo lo repite en su palabra, de que no pongamos bozal al buey que trilla. Es un hebraísmo que indica que el obrero es digno de su salario. Sin duda algunas de estas cosas son para edificación, creo siempre, algunas de ellas, pero el asunto es cuando se llega ya a esos abusos, donde ya es una riqueza que ya excede aquello de teniendo abrigo y sustento, con esto no baste. Entonces, yo creo que eso es lo que tenemos que cuidar, porque ya más allá de eso realmente ya es donde se vuelve avaricia. Y ese es el problema. El ir a una conferencia y predicar la palabra de Dios realmente tiene que ser un privilegio. Tiene que ser que Dios abriendo una puerta, cuando mandó a sus discípulos les dijo, como dijo Jimmy, de gracia recibiste, den de gracia, sanen a los enfermos, liberen a los endemoniados. Creo que esa es la clave. Vivir por fe, dejar que el Señor provea. Amén. Y es ahí donde nosotros, o quizá la mayoría, hemos limitado al Espíritu Santo, se está limitando al Espíritu Santo a que en realidad Él toma ese papel de proveedor, ¿verdad? Y somos nosotros quienes entonces tenemos que buscar una actividad para nosotros proveer, ¿verdad? Y disculpe que me meta ahí, pero sucede mucho ahora en las iglesias, el hecho de estar haciendo vamos a hacer una vigilia, por decirlo así, y vamos a comprar todos una camiseta, detrás de la vigilia está el mercantilismo, ¿verdad? Claro, la cena navideña. O la cena navideña, y va a ser pagada en tal lado, y va envuelto ahí la ganancia, ¿verdad? Tiene que dar algo para la iglesia, tiene que quedar algo para la iglesia. Entonces se ha vuelto realmente un negocio. Ya no es el Señor el proveedor, el dueño de la obra. O sea, Exacto. Como el ser humano tomando el control de la iglesia, del movimiento, del propósito, de todo eso, y entonces la obra del Espíritu Santo está anulada. Así ¿verdad? Entonces, qué tremendo. Hay una segunda pregunta por ahí. Aquí tenemos la siguiente pregunta. ¿Cree usted que hay idolatría dentro de la iglesia? Estas preguntas se hicieron ahí. Si usted no ha visto el segmento preguntado porque entró tardecito, entonces véalo ahí. Cuando termine, entra ahí se va a ver usted ahí participando en los primeros minutos. Entonces, ¿cree usted que hay idolatría dentro de la iglesia? Reflexionémosla eso. Bueno. O sea,
Sin duda la avaricia es un tema y la avaricia es marcada como idolatría. Así Pero hay es. otros casos más de idolatría en la iglesia. Bueno, el famoso liderazgo, ¿no? ¿Verdad? Lo mencionábamos del caudillo, mencionábamos del líder, ¿verdad? Cómo se nos cambia la jerga ahora de decir, ya no es un hermano en Cristo, es un líder. Líder de éxito. Sí, bueno, X, cualquier posición que ahora te ostente arriba, una posición más grande, ¿no? Claro que hay idolatría. Claro que se ha filtrado, ¿verdad? Dentro de la iglesia esto es peligrosísimo. Es peligrosísima porque al ser humano le gusta, literal. Dígame, Claro. ¿cuántos de ustedes no quisieran tener dinero? Todo el mundo quisiera en su corazón, ¿verdad? Yo quiero tener dinero para comprarme esto, lo otro. Entonces, claro, el ser humano en su naturaleza carnal, Claro. ¿verdad? Desea todas estas ¿Y de los cosas. cantantes qué nos dice? Bueno, la fama. El poder, bueno, bueno, no es ajeno, tiene que buscarlo, usted puede buscar por ahí, hay premios a la música cristiana, ¿verdad? Y hay pasarelas de alfombra roja y ven cómo van vestidos los artistas. Sí, de la y música lo que cristiana. hacemos es que lo Complicado. disfrazamos con un poquito de... Le ponemos nombres así, ¿verdad? Como el show, esta cosa cristiana, los premios, Claro. es el premio al esfuerzo. Sí. Cuando vemos a un Pablo que dice, hablando de todas las características de un apóstol, ¿verdad? Claro. Derrotados, somos Sí. el espectáculo del mundo. Sí. Jesús, no, el Hijo del Hombre, no siquiera tiene dónde recortar la cabeza. Recostarlo, Entonces, ¿estás sí. dispuesto a seguirme así? Exacto. No estamos dispuestos, queremos... a veces venimos a Cristo y es una especie de donde, como el espacio donde se van a cumplir como nuestros deseos mundanos que teníamos Así es. antes. Sí. Y claro, siempre donde hay dinero, hermanos, va a haber como va a haber idolatría, porque recordemos que sí. el dinero, el Dios mamón, o sea, Es la raíz. que hablaba Jesús, Claro, la raíz. hace que las personas se pongan en una posición diferente, porque aspiramos a otras cosas, y Exacto. las personas que ostentan o tienen dinero están en una posición en la cual nosotros como que buscamos admirar, son nuestros referentes. Así es. Y por ese deseo de buscar dinero, pues nos vamos Mira, creando, ¿verdad? ¿cómo es esta idolatría que va filtrado el hecho de que tenga guardaespaldas? Que se les llamen escuderos. Entonces es delicado ver cómo se tergiversa por completo la sencillez a la que el Evangelio nos llama a vivir. Así es. ¿Verdad? Me recordaba ahorita, hasta igual, la prédica del domingo de Tatán, ¿verdad? Decía, se titulaba Extranjeros aquí, ¿verdad? Sí, aquí y ahora. Aquí y ahora. Realmente somos extranjeros, Así ¿verdad? Y no debemos anhelar estas cosas. Si bien Dios nos bendice con cosas materiales, qué bueno, gracias a Dios podemos bendecir a otras personas, ¿verdad? Pero no es que la prosperidad material determina nuestra calidad o nuestra comunión con Dios, que es lo que nos Otra está de las enseñando, cosas. ¿verdad? Así es. Y muchas personas se sienten frustradas porque dicen, no, pero Dios no me bendice, porque ven la bendición de una forma material, Sí. ¿verdad? Entonces muchas personas están frustradas porque dicen que Dios no las bendice, porque no tienen un carro, no tienen una casa, no tienen eso, no tienen lo otro, extranjeros. Y esa aquí. Amén. doctrina Gloria al Señor. de creer que soy bendecido espiritualmente por la riqueza que tengo es una muestra, no es una doctrina nueva, es una doctrina de los fariseos del tiempo de Jesús. Bueno, muchachos, yo creo que ya nos pasamos un poquito de tiempo. Ya no están allá en casa, ¿verdad? No estuvo bueno el Estuvo programa. bueno ahí con- Estuvo bien edificante. Entonces, pues, pero no nos podemos despedir sin antes ver el avance de lo que va el próximo y sorpresa. O les digo la sorpresa hasta que regresemos. Mejor después de que lo Mejor, vean. ¿verdad? Sí. Entonces, veamos Véanle. el spoiler del próximo programa. Acompáñenos. ¡Wow! Vean, muchachos. Claro, Wow. bueno, Este eso. programa. Mejor que Laura en América, y la Rosa de Guadalupe. No, tremendo, necesario en estos tiempos tocar ese Necesario, tema. Muy importante. necesario. Y una sorpresa adicional con este A tema. ver, ¿cuál es la sorpresa? Ajá, Susan de bueno, Ávila. todos los años, ¿verdad? Bueno, es nuestro segundo año, así que es nuestra segunda vez.
hacemos un programa en vivo en las instalaciones de la congregación para que pues podamos como iglesia ser partícipes, ¿verdad? Del programa. Entonces, ahí donde usted está en casa, si usted no es parte de Unife, pero quiere visitarnos ese día, quiere hacer sus preguntas en vivo, el tema, como ya lo vio ahí, ¿verdad? Va a estar re buenísimo, ¿verdad? Cómo el feminismo, ¿verdad? Está afectando a la familia, a la sociedad, aún la misma iglesia. A la misma iglesia. Entonces, y va a estar re buenísimo. Así que no se lo vaya a perder. Próximamente vamos a estar dando la fecha exacta donde se va a hacer esta transmisión en vivo. Así que no se lo vaya a perder. Tatán. Listo. Bueno, mis hermanos, entonces ha sido un placer, ha sido un gusto. Pastor, hermana Susan, Jimmy. Bien, ahí viene Jimmy, Jafet, perdón, Jimmy no, ya viene Jafet y Brenda y otros que me vean, están, pregúntame. Se quiere meter a la cámara. Sí, eso es bueno, que la congregación... Tiene un cacho. No le creo. Sí, tiene un cacho. Tiene uno aquí. Ay, Dios, como un gallo. Ya se le quitó ahorita. Y yo se lo quedaba viendo, le digo, no le digo. No, tenía que decirme. Qué feo eso. Pero bueno, vale que me dijo, porque no, el glamour ante Dije todo. Yo, vamos a tener que repetir este programa por ese cacho. Entonces entramos en otras cosas, el activismo. El activismo, y eso nos lleva precisamente a, ¿cómo es que se llama? Se le metió un zancudo. Me trabé, vos. Me tragó un dinosaurio. Un dinosaurio.